Hermanos, en esta noche vamos a hablar brevemente acerca de los elementos distintivos de una iglesia fiel. ¿Cuáles son los elementos distintivos, las características de una iglesia fiel? Nosotros tuvimos al principio la lectura de la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 2, los versículos del 41 al 47. Y allí se nos recrea una escena interesante. Muchos judíos habían venido desde tierras lejanas y otros lugares para celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Y esto ocurrió 50 días después de la ascensión del Señor Jesucristo, 50 días posteriores más bien a la Pascua. Y justamente estos visitantes de Jerusalén, que junto con aquellos hermanos ya que estaban allí, los discípulos, algunos 120, ellos oyeron la palabra en sus propios idiomas, eran partos, medos, etc. Y cada uno de ellos pudo escuchar la palabra de Dios en su propio idioma, y esto realmente fue un milagro de Dios. Por eso cuando la Biblia habla de el hablar en lenguas, son lenguas conocidas, son idiomas que se pueden entender, no son frases y palabras sin sentido, que uno no sabe nunca lo que ha querido decir realmente la persona. No, eran lenguas conocidas. Algunos estaban muy asombrados, asustados posiblemente, preguntándose, pero ¿qué es lo que ha pasado? Y todo esto, ¿y cómo es posible que nosotros oigamos a esta gente que nunca han hablado nuestro idioma, hablando la palabra en el mismo idioma que nosotros? Y déjenme decirle que eran idiomas un poco complicados. Imagínense que en este momento yo comenzar aquí a hablar en chino, realmente en chino, o hablar en japonés, y que ustedes me estén entendiendo lo que yo estoy diciendo. Realmente sería algo asombroso. Usted se quedaría estupefacto. Dice, pero ¿y cómo es? ¿Y en qué idioma es que está hablando el pastor? ¿Y cómo es que yo lo estoy realmente entendiendo? Bueno, pues algo así exactamente fue lo que sucedió. Así que Pedro, posteriormente a todo esto, dice que comenzó a exponer la palabra de Joel, la profecía de Joel. Y posteriormente él cita a David en los Salmos y habla acerca del prometido Jesús de Nazaret, quien había sido crucificado en la fiesta de la Pascua, ya como les decía, unos 50 días antes. Pero ese mismo Jesús, él sigue hablando, sigue predicando, no se quedó en la tumba, sino que ese mismo Jesús fue resucitado, y él dice, pero también está sentado a la diestra de Dios. Jesús no solamente fue un niño que nació, qué tierno, qué bonito, cuánta alegría nos causa ver un nacimiento, y más el nacimiento de Jesús. Pero Jesús no se quedó un niño. Hay muchas personas que hoy están celebrando y hablan acerca del divino niño y quieren presentar a Jesús como el niño y hablan del niño Dios. Bueno, nosotros sabemos que fue el niño Jesús. Él no perdió su naturaleza como Dios, pero ahora lo identificamos
como el niño Jesús, porque sabemos que posteriormente, a los 30 años, Él comenzó a ejercer ya su ministerio, el ministerio que Dios le había designado en esta tierra. Era presentar el mensaje que Dios le había dado, y justamente el mensaje se centraba justamente en su misma persona, el sacrificio de Él mismo por cada hombre en la tierra. Así que Pedro lleva a cabo este mensaje, y los hombres entonces comenzaron a sentirse compungidos, comenzaron a sentirse agobiados de corazón, justamente por la culpa que ellos sintieron por lo que sucedió con Jesús. Déjenme decirle que esa misma culpa que ellos sintieron es la misma culpa que debe sentir cada hombre hoy que no tiene a Cristo Jesús. Ese sentimiento de culpa, por mi culpa, fue por mí. Jesús vino a la cruz, vino a morir, pero fue por mí. Murió por mí, como cantamos muchos himnos, ¿verdad? Bueno, Pedro llama entonces a arrepentirse y llama a bautizarse, y allí 3,000 personas, óigame, no, 3,000 personas oyeron ese evangelio, esa predicación, y vinieron a los pies de Jesús, que sumado a los 120 discípulos, todo este lugar y todas estas personas, dice la Escritura que entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos tuvieron una genuina, una real conversión. Ellos tomaron una decisión verdadera, una decisión de corazón. No fue simplemente una profesión de fe. Nosotros conocemos y sabemos que hay muchas personas que simplemente hacen una profesión de fe, una declaración de que yo he aceptado a Jesús, pero posiblemente esto no ha bajado, no ha llegado a su corazón. No, estas 3,000 personas, estos que estaban allí, hicieron una decisión, una conversión genuina. Hermanos, ¿y por qué decimos que fue una conversión de corazón, una conversión genuina? Bueno, porque este texto que leímos, repito, en Hechos el capítulo 2, nos presenta 6 elementos claves de la fidelidad de ellos como iglesia, porque allí se formó la primera iglesia, es decir, la iglesia primitiva, compuesta por esos discípulos, esos 120 discípulos, más todos aquellos que aceptaron a Cristo, es decir, se convirtieron al Evangelio. ¿Cuáles son entonces esos elementos distintivos que, por supuesto, posiblemente no nos dé tiempo ver cada uno de ellos? Pero en primer lugar, una iglesia que perseveró en la palabra. Estas personas perseveraron en la palabra de Dios. El segundo elemento distintivo fue que estas personas, esta iglesia, perseveraron en la comunión de los santos. El tercer elemento distintivo de estas personas es que ellos perseveraron en las oraciones. El cuarto elemento distintivo fue una iglesia, fueron personas que verdaderamente adoraron a Dios de corazón durante todo el tiempo. El quinto elemento distintivo fue que estas personas que vinieron a Cristo Jesús produjeron un impacto social y obtuvieron además un crecimiento natural. Dice que la iglesia crecía cada día aumentaba, crecía. Muchos más se iban agregando. ¿Por qué? Porque era un mensaje, una predicación real, verdadera, genuina. Y el sexto elemento era que ellos perseveraron en la propagación, en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y esos elementos hacen a estas personas
son evidentes de una conversión real, de una conversión auténtica. Veamos en primer lugar, entonces, que el primer elemento era que esta iglesia perseveraba y perseveró en la palabra de Dios. Aquí en Hechos, el capítulo 2, el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recordemos que Dios no había hablado al pueblo hasta este momento por unos 400 años. El último profeta que había hablado era Malaquías. Y después de ese último, que es el último libro del Antiguo Testamento, ahí hubo un espacio, un espacio como vacío de 400 años sin que se levantara un profeta de Dios a anunciar justamente ese mensaje de Dios. Así que resultaba muy difícil confiar y perseverar en las palabras de un grupo de hombres que decían ellos ser seguidores de Jesús de Nazaret, de aquel que había muerto y de quien no se tenía más noticias. La ley y los profetas eran presentados como palabra de Dios por un grupo de religiosos, pero solamente bajo la interpretación de ellos, y usaban la palabra de Dios de manera distorsionada para respaldar sus tradiciones y su legalismo. Así que Jesús había interpretado correctamente la palabra de Dios y había traído un mensaje genuino de la palabra de Dios. Así que estos hombres lo mataron, lo crucificaron. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a hablarles, a decirles la verdad. De aquí es que nace, dice, por la verdad murió Cristo. No, lo que pasa es que Él le trajo un mensaje correcto, genuino. Él interpretaba correctamente lo que habían dicho esos profetas. Pero ellos querían seguir presentando un mensaje religioso, legalista, totalmente distorsionado del mensaje que Dios quería que ellos tuvieran. Este grupo de discípulos no era el más popular en aquellos tiempos. Pero estas 3,000 personas y otros más, dice la Biblia, que ellos no solamente creyeron, sino que también perseveraron, es decir, se mantuvieron creyendo esas palabras. Por otro lado, tenemos a los apóstoles. ¿Quién eran los apóstoles? Eran exactamente hombres simples, comunes. Ellos no eran expertos oradores. Ellos no eran reconocidos líderes religiosos. Entre ellos habían pescadores y habían hombres del vulgo. Y cuanto más, había un revolucionario agresivo y calculador. Este era Judas, y por demás ladrón. Y me decirle que había también entre este grupo un cobrador de impuestos, una profesión que era catalogada como abusiva, como denigrante, inmoral, y estas personas eran rechazadas por el pueblo. Así que ¿cómo estos hombres van a predicar un mensaje, una palabra, y es aceptada y es creída por más de 3,000, después se convirtieron 5,000 y después se fueron agregando y convirtiendo muchos más, y después todos nosotros, los que hemos seguido a Cristo a través de la historia, después de la predicación de estos hombres?
estos apóstoles eran muy amigos de estos cobradores de impuestos. ¿Sabe por qué? Porque ellos inmediatamente lo conocían y se hicieron muy en llaves. Así que conformaron un verdadero equipo con Jesús. Solo un milagro pudo haber hecho que estas 3,000 personas oyeran, creyeran y perseveraran en la palabra de Dios. Y eso ocurrió cuando estos hombres, inspirados, llenos del Espíritu Santo de Dios, abrieron sus bocas y produjeron y emitieron el mensaje de Dios. No la palabra de ellos, no el criterio de ellos, no la filosofía de ellos, sino el mensaje directo de Dios. Y Dios actuó a través de su Espíritu Santo, convenciendo a estos hombres de pecados. Así que una iglesia apasionada por Dios ama profundamente la enseñanza de la palabra de Dios y anhelará en todo momento ser instruida a través de las Escrituras. Una iglesia que ama la enseñanza es evidente de que verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesús, porque el que ama a Jesús, ama la palabra de Jesús. Quiere oír y seguir escuchando lo que Jesús enseñó. Y nosotros como iglesia amamos la palabra de Dios, amamos la palabra de Jesús y seguimos predicando lo que Jesús predicó. Y cada persona que escucha ese mensaje no viene a Cristo por lo que nosotros decimos, sino viene a Cristo por lo que el mismo Jesús predicó. Nosotros simplemente somos portavoces de ese mensaje. Se da por sentado que el que ama la palabra de Dios, entonces asistirá a los cultos y estará perseverando en la asistencia regular. Porque si usted ama la palabra de Dios, quiere estar escuchando la palabra de Dios. Es decir, no solamente, ya cumplí. No ve el asistencia a los cultos como una religiosidad, sino porque ama escuchar lo que Jesús enseñó. Él quiere seguir teniendo esa comunicación. Él quiere recibir estudios bíblicos, discipulados bíblicos, conocer más para poder agradar mucho más a Jesús al conocerlo mejor. Muchos dicen, bueno, yo no quiero doctrina, yo no quiero tanta enseñanza, solamente quiero a Cristo. Pero sabemos que esto es un error. El que no quiere la doctrina de Cristo, entonces no quiere a Cristo. Tenemos que oír y amar la palabra de Cristo. Así que una iglesia apasionada por Dios es una iglesia que es apasionada, que está apasionada por conocer, por oír y por escudriñar la palabra de Dios. Una iglesia apasionada reconoce que el alimento que Dios da a través de las predicaciones, a través de los predicadores y maestros, es el que necesita para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder establecerse en la estructura de la iglesia. Y esto solamente ocurre cuando alguien ha podido realizar una conversión de corazón, una conversión sincera. Y es de la única manera que podemos perseverar en la palabra de Dios, amando escuchar, amando ser instruido cada vez más. De manera que una iglesia que persevera en la palabra de Dios también debe perseverar en la comunión. El versículo 42, la parte B, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también en la comunión unos con otros. Una iglesia que persevera en la palabra de Dios amará también la comunión. Estos hermanos perseveraban en la comunión
Y esto lo vemos realmente en tres grandes actos implícitos aquí en este texto. El primero es que ellos disfrutaban de una amistad íntima. Qué bonito suena. Qué malo suena cuando nosotros tenemos nuestros mejores amigos fuera del Evangelio. Déjenme decirle que no hay mejores amigos fuera del Evangelio. Los mejores amigos tienen que ser los amigos en Cristo. Los que tienen exactamente esa misma creencia, esa misma fe, esa misma esperanza, ese mismo destino. Así que estos primeros creyentes, ellos tenían amistad íntima. Dice, los que habían creído, creyentes, estaban juntos. Oiga bien, estaban juntos, no estaban separados, no cada quien andaba por su lugar. Ellos tenían los celulares de cada uno de sus hermanos. Sí, usted me dirá, no, pero en ese tiempo no había. Sí, pero ellos tenían comunicación, ellos tenían de alguna manera interacción, ellos se sabían los nombres de cada uno de ellos. Pero a veces nos encontramos, y no importa que la iglesia sea pequeña o sea grande, cuando no hay íntima comunión, cuando no hay amistad, nosotros no sabemos los nombres, no sabemos dónde vive, no sabemos quién es nadie. Conocemos muchas iglesias donde la gente no se conoce, no sabe quién es su hermano. Usted me dirá, bueno, pero lo que pasa es que hay iglesias muy grandes. Sí, realmente hay iglesias muy grandes. Pero déjeme decirle que hay cierto nivel de organización que permite realmente la interacción, aún siendo iglesias grandes. Sí, yo conozco una iglesia que aproximadamente tiene unos 30,000 miembros. Imagínense usted, 30,000 miembros, ellos no caben para hacer un solo culto. Hay que hacer 2 cultos y tal vez 3 cultos para ir por partes. Y entonces allí hay otros pastores, otros ancianos colaboradores que ayudan con toda esta gente. Y posiblemente pasen años y años y años y usted no conozca a uno de sus hermanos. Pero qué bendición que el Señor nos ha congregado en una iglesia pequeña, que nos podemos no solamente conocer físicamente, sino también conocernos más profundamente, saber cuáles son nuestros nombres, cómo es que nos llamamos, cuál es tu teléfono, me puedo comunicar contigo, puedo orar contigo, puedo hablar contigo. Es una bendición. Y esto era lo que tenían estos hermanos. Estaban juntos. Y algo más interesante, dice, y tenían en común todas las cosas. Estas 3,000 personas venían de lugares distintos a celebrar la fiesta de Pentecostés. Allá ellos venían fuera de lugares fuera de Jerusalén. Y ellos no tenían ni siquiera el mismo idioma. Pero de un momento a otro pudieron interactuar porque Dios facilitó el medio. No es fácil usted estar en una iglesia, en un lugar donde usted no conozca, no sepa el idioma. Qué difícil es. Yo sé que muchos aquí eso lo han probado. Estar allí sentado y ahí están predicando y están hablando y están diciendo cosas y usted no entiende, no sabe absolutamente nada de lo que está pasando allí. Y déjeme decirle que en muchas partes son indolentes, ¿sabes? No le importa. Aquí nosotros, si vemos extranjeros, buscamos la manera de cómo facilitarle la vida, ¿verdad? Y alguien le traduce, le puede estar allí al lado ayudándole. Aquí nosotros en principio, ¿sabe lo que hicimos? Compramos Biblias, una Biblia en inglés y en español. Y cuando venían extranjeros, ahí le pasábamos
su Biblia en inglés y en español. Y algunos hermanos se ponían a su lado para ayudarlo, para que pudieran entender, para que pudieran comprender. Bueno, estos hermanos tenían idiomas diferentes y no había tanto tiempo para ganarse la confianza. Sabe que nosotros necesitamos a veces tiempo para relacionarnos y realmente saber quién es el otro hermano, cómo es, cómo piensa, porque hemos tenido amargas experiencias, ¿verdad? Gente que han entrado a la congregación, pero de repente no han experimentado una real conversión y han causado problemas. Y entonces necesitamos, decimos nosotros, un tiempo para relacionarnos, para entonces entrar en confianza. El ejemplo que tenemos en la iglesia primitiva no es ese. Es que estas personas que vinieron a Cristo, que hicieron profesión de fe, que se convirtieron, inmediatamente entraron en comunión y en confianza los unos con los otros. Aquí tenemos hermanos, personas que han llegado aquí recientemente y yo he oído su testimonio. Dice, yo me siento aquí como si hace tiempo que hubiera estado con ustedes, porque me han abierto los brazos, porque yo siento esa interacción, porque son mis hermanos. Y eso es lo que produce una verdadera iglesia cuando ha habido una conversión real a Jesucristo. Hay interacción, hay comunión, hay apertura, porque tú eres mi hermano y tenemos el mismo destino y vamos justamente al mismo lugar. Mis queridos, quienes vienen buscando del Señor son los necesitados, son aquellos que se sienten dolidos, maltratados, ¿verdad? Por el pecado, vejados, humillados. Son aquellos que sienten dolor en lo más profundo de su corazón y necesitan a alguien que le entienda, alguien que le extienda la mano, que le abrace, que le escuche. Solamente hay gente que viene que quieren que usted le escuche, que le ponga atención. Y eso solamente se produce cuando hay verdadera comunión. Ellos perseveraban en la comunión. Eran una iglesia verdaderamente apasionada. Y una iglesia apasionada por Jesucristo rompe las barreras socioeconómicas, rompe las barreras académicas, rompe las barreras raciales, rompe las barreras de edad. No importa, interactúa el grande con el pequeño, el que tiene con el que no tiene, el extranjero con el nacional, no importa. Una iglesia que tiene a Jesucristo, entonces va a perseverar verdaderamente en la comunión. Estas 3,000 personas, dice la Escritura, que ellos vinieron y estuvieron allí y se quedaron allí. Déjenme decirles que ellos abandonaron casas, ellos abandonaron amigos, los amigos viejos. Ahora tenían no amigos, ahora tenían hermanos en Cristo Jesús. Y qué bueno cuando usted, ¿verdad?, pierde supuestos amigos que no son tales amigos y entonces gana hermanos en Cristo Jesús. Y eso es exactamente lo que Dios quiere. Pero no solamente ellos tenían amistad íntima, ellos también podían suplir de alguna manera las necesidades. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una iglesia apasionada por Jesucristo, que ha experimentado una conversión real, está atenta a las necesidades de los demás. No solamente le dice Dios te bendiga, hermano, sino que está lista para colaborar de alguna manera en las necesidades de los hermanos. Y qué bendición. Nuestra iglesia es una iglesia colaboradora. Y aquí tenemos hermanos que siempre están pensando en los hermanos y en las necesidades de la iglesia. Me llenó de emoción en una oportunidad, y eso ha ocurrido muchísimas veces, ¿verdad? Pero estábamos en una actividad
familiar. Y allí quedó una buena cantidad de comida. Y lo primero que le asaltó a la mente a este hermano, nuestro querido hermano Benoni, fue: hermano, y esta comida yo creo que la puede aprovechar la iglesia. Se la puede llevar para que los hermanos y compartir mañana con la iglesia. Podía haber pensado en otra cosa. Podía haber pensado: no, déjame mandarla para tal lugar para que mañana se la entreguen, se la repartan a los soldados. No, pero él está pensando en los hermanos. Y no solamente en eso. Y eso tiene que ver de alguna manera con las necesidades nuestras. Una iglesia apasionada por Dios. Es una iglesia que también está atenta para ayudar a los hermanos en necesidad. Se preocupa por ellos. ¿Cuántas veces no hemos ido en ayuda con lo que hemos podido tener para nuestros hermanos que han estado en aprieto, en necesidad? Y tenemos aquí hermanos listos para eso, y de una vez están atentos y activos para tratar de, en lo que se pueda, ayudar a los hermanos. Hermanos, ellos también hacían otra cosa que tiene que ver con la perseverancia en la comunión. Dice que ellos tenían comunión en la cena del Señor y en los momentos de celebración. Ellos querían estar juntos obedeciendo justamente una de las ordenanzas para la iglesia. La iglesia tiene dos ordenanzas que debe cumplir. Una es el bautismo y la otra es la Santa Cena. Así que ellos compartían la Santa Cena y estaban listos para estar presentes allí y compartir el pan con los hermanos y recordar al mismo tiempo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no podemos ser indolentes ni despitados de este evento. Nosotros mes tras mes, cada primer domingo de mes, nosotros celebramos la Santa Cena para los creyentes en Cristo Jesús, bautizados que están en plena comunión. Y cada creyente que ha sido bautizado y está en plena comunión, tiene la responsabilidad y el deber de participar en esa celebración. ¿Y por qué lo debe hacer? Lo debe hacer porque es un mandato, pero también lo debe hacer porque es parte de la comunión, de perseverar en la comunión. En tercer y último lugar, finalmente, es una iglesia que ha recibido a Cristo Jesús. Una iglesia que ha tenido una experiencia real y sincera de conversión a Cristo. ¿Ustedes saben qué va a perseverar en tercer lugar? Va a perseverar en las oraciones. Las oraciones. Los discípulos, antes de ir y predicar el evangelio y ganar a esas 3,000 personas, ellos habían estado de rodillas pidiéndole a Dios que Dios, a través del Espíritu Santo, convenciera a estas personas de pecado, de justicia y de juicio. Ellos no fueron con su propio discurso. Ellos fueron con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo obtuvieron? Justamente a través de la oración. Dice que ellos estuvieron unánimes en oración durante 10 días. Estuvieron orando. Hermanos, ¿cuánto tiempo somos capaces de orar nosotros? ¿Y sabe por qué orando? No es porque, Señor, dame una casa. Mira, Señor, que estoy desempleado. Señor, mira que no tengo trabajo. Todo eso es válido, pero Señor, mira que mi hijo está enfermo. No. Ellos estaban clamando. Ellos estaban orando por la conversión de esas personas. 10 días. Y eso se llama amor real, verdadero, por sus semejantes, por su prójimo. Ellos estaban dolidos. Ellos estaban convencidos de que la oración era el instrumento eficaz para ellos poder realizar su trabajo. Mis hermanos,
Esta iglesia va a permanecer fuerte. Esta iglesia va a seguir adelante en la medida que nosotros podamos perseverar en la oración. Nosotros tenemos vigilia de oración. Nosotros tenemos culto de oración. Nosotros tenemos actividades en las que podemos clamar y orar juntos. Y cuando no somos realmente responsables en eso, ¿cómo Dios nos va a bendecir? ¿Cómo Dios va a hacer una iglesia fuerte? Si no le ponemos importancia a este elemento clave que es la oración. ¿Cuánto minimizamos la oración? Es la actividad menos asistida. Usted puede venir a un culto, ¡ay, qué culto tan alegre! ¡Qué bueno esperar el año! ¡Ay, qué interesante! Pero convoque a una reunión de oración. No hay el mismo entusiasmo. Sin embargo, este es un elemento clave para que la iglesia de Jesucristo pueda permanecer y pueda seguir adelante. Queridos, son muchas cosas, apenas es la introducción. Pero ¿cómo se va el tiempo? ¿Verdad? Elementos distintivos de una iglesia fiel. Es la iglesia, en primer lugar, que persevera en la palabra de Dios. Pero también es la iglesia que persevera en la comunión. Y en tercer lugar, es la iglesia que persevera en la oración. ¿Entiende usted estos elementos claves para que una iglesia pueda ser fuerte? Para que una iglesia pueda sostenerse y pueda seguir creciendo. ¿Usted sabe por qué usted y yo estamos aquí hoy? Estamos aquí hoy porque esa iglesia primitiva fue verdaderamente perseverante. No solamente en estos elementos, sino también en el de predicar y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Por eso hemos sido alcanzados nosotros también. Querido, ojalá que en este 2019 nosotros podamos realmente ponerle atención a estos elementos claves que fueron distintivos en nuestra iglesia primitiva. Esa iglesia madre, esa iglesia que nació justamente 50 días después de la Pascua. Hermanos, dediquémosle atención a esto. Y si en este día, en este tiempo, en esta noche, tú no tienes todavía a Jesucristo en tu corazón, mira, estamos en la transición ya a poquitos minutos del próximo año 2019. No permita que siga pasando el tiempo y ten este encuentro personal con Jesucristo para que tú también puedas tener esta seguridad interior. Lo mejor que puede exhibir y tener una persona es saber para dónde va. ¿Usted sabe por qué? Porque el que no sabe para dónde va, ya llegó. Por lo tanto, es importante que usted sepa para dónde va. Como usted compra un boleto de viaje de avión y no sabe para dónde va. Así que, en esta noche usted puede estar seguro para dónde va. Hay un viaje que es inevitable. Tenemos que ir, tenemos que ir en el viaje. Ahora, ¿para dónde usted va? ¿Usted está seguro dónde va? Si usted no ha adquirido el boleto que lo entrega de manera gratuita Jesucristo, usted no va al cielo. Usted no va a estar en el cielo con la iglesia, con nosotros. Usted estará en otro lugar terrible. Y Dios desea, y nosotros también deseamos, que usted esté junto con nosotros igual, celebrando en el cielo una reunión, un culto mucho más grande, con miles de millones de seres celestiales cantando y allí adorando a nuestro Señor. Ojalá que en esta noche usted pueda repensar y aprovechar justamente este tiempo y decir, yo quiero ahora, a partir de este 2019, seguir mi vida con Cristo.
tener vida pero con Cristo. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias por cada alabanza. Gracias por cada actividad que se ha llevado a cabo aquí, Señor, y que ha sido dirigida y bendecida por ti. Oh Señor, ayúdanos a seguir fieles a ti, no solamente en este 2019, sino en los años que nos restan en este mundo. Y oh Padre, ayúdanos a seguir dando testimonio de tu gracia y de tu amor para con los hombres. Padre, sigue dirigiendo y sigue guiando todo lo que aquí, Señor, podamos hablar y hacer. Y oh Padre, que podamos disfrutar de la perfecta comunión contigo. Estos favores te los rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.